Hola, buenas tardes. Soy la doctora Mariana Chaviles Pius. Soy médico pediatra, gastroenteróloga y nutrióloga por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a presentar el tema del lactante sano pero vomitador, también conocido como reflujo fisiológico. Y bueno, en mi declaración de conflicto de intereses, soy profesora adjunta de la especialidad médica de pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán en México y mi correo electrónico es doctorespiu@gmail.com. Estos son algunos de los puntos que vamos a tratar en esta breve charla. Y bueno, ¿por qué es importante hablar sobre el reflujo fisiológico o la regurgitación? Este es uno de los trastornos digestivos funcionales más frecuentes a nivel mundial, desde las primeras semanas de vida hasta los 12 meses de edad, y va a ser uno de los motivos de consulta en pediatría y en gastroenterología más frecuentes. Por lo tanto, tener un mayor conocimiento sobre esta patología puede contribuir a disminuir los costos en estudios innecesarios, hospitalizaciones, y identificarlo es el primer paso para dar un manejo adecuado. Bueno, ¿qué es el reflujo gastroesofágico o las regurgitaciones? Es el paso involuntario, es decir, sin esfuerzo, sin contracción diafragmática de los alimentos previamente digeridos desde el estómago hacia el esófago, la faringe, la boca o fuera de esta, y es un proceso completamente fisiológico. Cambia a una enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando este contenido gástrico va a causar síntomas molestos o complicaciones en los pacientes que pueden ir desde peso bajo, posiciones anormales, problemas respiratorios, etcétera. Cuando esto pasa, es importante derivarlos de forma inmediata con un especialista para que se brinde un diagnóstico y tratamiento adecuados. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Aquí es muy importante mencionar que hay una amplia variedad en la prevalencia a nivel mundial que va desde 1 hasta un 25%, dependiendo del país que lo reporte. Es así que, por ejemplo, en Italia hay un estudio que describe una epidemiología de una prevalencia de 12% y en Estados Unidos estudios hasta de 26%. En América Latina contamos con estudios en Colombia y Ecuador que reportan una prevalencia similar de un 8 a un 7.5% respectivamente. La diferencia creemos que se trata por diferentes técnicas de alimentación y además estudios de tipo de corte transversal. Algunas otras cosas que mencionar es que es un poco más frecuente en varones que en mujeres en una relación 2 a 1, la edad pico de presentación a los 4 meses, es así que hay reportes que a esta edad entre un 50 y un 60% de los lactantes van a presentar episodios de regurgitación y hasta un 20 a 24% van a presentar más de 4 episodios al día. Como les mencionaba, es un motivo de consulta frecuente desde un 8 hasta un 13% y de hospitalización hasta un 7.5% en menores de 12 años y preescolares. En cuanto a la fisiopatología, hay que recordar que la eficacia del sistema antirreflujo para evitar el paso retrógrado gastroesofágico está limitada en el recién nacido en el lactante. Esto es porque la barrera anatómica antirreflujo, la peristalsis esofágica, la competencia del esfínter esofágico inferior, que va a jugar un papel fundamental en la patología, la anatomía del esófago intraabdominal, entre otras características, se van a desarrollar durante los siguientes meses de vida. Es así que los principales factores que intervienen en este proceso es el tiempo prolongado de relajación postprandial del esfínter esofágico inferior, una baja presión de este esfínter, una escasa longitud de este esfínter, la peristalsis no progresiva o no efectiva del esófago, un ángulo de giso obtuso y un aumento en la presión intraabdominal. Aquí en este punto es muy importante recordar e incluso mencionarle a los padres que al adquirir algunos hitos del desarrollo como la sedestación o el gateo pueden aumentar los números de regurgitaciones debido al aumento de la presión intraabdominal. Y bueno, para hacer el diagnóstico tomamos en cuenta los últimos criterios de Roma, que son los criterios Roma 4, donde consideramos 3 puntos principales. Un niño sano de 3 semanas a 12 meses de vida que va a presentar 2 o más regurgitaciones por día durante las últimas 3 o más semanas y que tenga ausencia de síntomas de alerta como son náuseas, hematemesis, aspiración, apnea, falla de medro, posturas anormales, dificultades para la alimentación o la deglución. Si bien la mayoría de los episodios de reflujo ocurren durante el periodo postprandial y van a causar casi ninguno o nada de síntomas, por lo que de forma tradicional, como lo vemos en la imagen, a estos niños se les conoce como escupidores felices, sí tenemos que ampliar el interrogatorio. ¿Y qué vamos a hacer? Incluir también la edad de aparición de los síntomas, una historia completa de alimentación como duración de las tomas, tipo y preparación de la fórmula, la cantidad de alimento o aditivos que se le están dando con los alimentos, intervalos de tiempos entre las tomas, el patrón de las regurgitaciones, si son de predominio
nocturno, postpandreal, muy tardío, algunos otros antecedentes ambientales como exposición a tabaquismo, y en la exploración física es muy importante considerar además que el paciente se encuentre dentro de sus gráficas normales de peso, estatura, perímetro cefálico, y considerar además si se han realizado antes intervenciones farmacológicas o dietéticas y la presencia de datos de alarma. Algunos de los que les presento aquí, como les mencionaba, vómito miliar, síntomas respiratorios como tos, episodios de apnea, sibilancia, ronquera, neumonías recurrentes, algunos otros datos de alarma como letargia, alteración en las fontanelas, hepatosplenomegalia o sospecha de un síndrome genético o metabólico. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el aspecto más importante y fundamental del tratamiento es la educación y el apoyo a los cuidadores. El tratamiento empieza brindándoles información a los padres y tranquilizándolos acerca de este padecimiento benigno y de su evolución natural. Algunas otras medidas van a incluir orientación en la alimentación. Aquí, ¿qué podemos hacer? Corregir la técnica de alimentación, el volumen, la frecuencia de las tomas, ofrecer menor cantidad de alimento a los pacientes que creemos que están sobrealimentados y así disminuir los episodios de reflujo. En cuanto a la posición, sí hay estudios que se han demostrado que la posición prona con inclinación de 30 grados ante Trendelenburg y de cúbito lateral izquierdo van a disminuir los episodios de reflujo. Sin embargo, también sabemos que estas posiciones aumentan el síndrome de muerte súbita del lactante, por lo tanto no se recomienda su uso rutinario, incluyendo los colchones antirreflujo. Ahora, las fórmulas antirreflujo comerciales o el espesamiento de fórmulas, sí sabemos que su uso va a disminuir la frecuencia y el volumen de la regurgitación visible que alcanzamos a ver todos los días, pero no va a disminuir los eventos de reflujo esofágico, ¿sí? Para pacientes alimentados con seno materno podemos usar espesantes como goma Shantum en bebés mayores a 42 semanas o a base de algarrobo en bebés mayores de 12 meses para evitar riesgo de enterocolitis. Y para aquellos alimentados con fórmula, además se puede usar cereales como arroz, ¿sí? Ya existen también estudios con probióticos. En adultos sí se ha demostrado que hasta un 79% va a disminuir los síntomas. Sin embargo, en la población pediátrica solo contamos con un estudio piloto aleatorizado, doble ciego y placebo controlado, que incluye 30 recién nacidos, donde se administró una suplementación oral con Lactobacillus reuteri en una dosis de 1 a 10 a la 8 unidades formadores de colonia, y sí hubo una disminución significativa en el número de episodios de regurgitación, un aumento en la tasa de vaciamiento gástrico y una reducción del área antral en ayuno en lactantes alimentados tanto con leche materna como con fórmula. Sin embargo, a pesar de que estos estudios, tanto en adultos como en niños, son alentadores, no contamos todavía con estudios más amplios, dobles ciegos, aleatorizados, controlados, para establecer esto como una recomendación general. Y bueno, realmente el diagnóstico, y por eso no lo menciono en la plática, en las diapositivas, no requiere de alguna otra intervención como realización de estudios de gabinete o bioquímicos, ya que el diagnóstico se realiza con base a los criterios de Roma 4, con un adecuado interrogatorio y exploración física, y nada más. Y bueno, ¿qué concluimos? Que esto se trata de un trastorno benigno, autolimitado, que el 90% de los pacientes van a tener una resolución espontánea, y como les mencionaba, el diagnóstico es meramente clínico. Si sospechamos de algún otro diagnóstico o el niño presenta datos de alarma o complicaciones o incluso estas regurgitaciones persisten más allá de los 12 meses de vida, debemos pensar en otros diagnósticos diferenciales y enviar con un especialista. Y bueno, quedo atenta para cualquier duda o sugerencia y agradezco muchísimo la oportunidad de participar en estas conferencias tan importantes. Muchas gracias.